Este es tu espacio para volver a ti, para hablarte bonito y escucharte de verdad. Bienvenida a Oye, me estoy hablando. Hola, soy Mari Hoyos. Y yo, Mafe Hoyos. Y este es nuestro podcast Oye, me estoy hablando. Aquí nos escuchamos, pero también nos hablamos de frente al alma y sin filtros. Compartimos lo que estamos viviendo, nuestros hábitos, pensamientos, batallas, caídas y transformaciones. Este es un espacio para ti, que estás despertando, que te estás eligiendo, que estás aprendiendo a hablarte con amor. Si estás en tu propio proceso de volver a ti, bienvenida. Este podcast también es para ti. Comencemos. Hola, hola. Bienvenidas nuevamente a nuestro episodio número 6 de nuestro podcast Oye, me estoy hablando. Y bueno, estamos aquí nuevamente reunidas para tener otra de estas conversaciones maravillosas que solemos tener aquí, a darnos este espacio para conversar sobre diferentes temáticas. Y hoy queremos continuar con la temática que traíamos desde el episodio anterior, en el que estábamos hablando sobre las herramientas que hemos utilizado para afrontar las pérdidas, para afrontar algún conflicto, alguna situación desafiante, algún reto. Y pues el día de hoy queremos traer a colación el tema del agradecimiento. Mafe, bienvenida. Hola, hola, qué rico volver a estar aquí en este espacio. ¿Cómo empieza a avanzar esto? Ya vamos 6. En el número 6 y eso me encanta. Así que precisamente dándole continuidad, como dice María, a nuestro tema, pues hemos decidido hoy hablar de la magia de la gratitud. Y hemos traído esto porque creemos y consideramos que cuando encontramos que la gratitud y el agradecimiento podían ser una herramienta y empezamos a aplicarla en nuestra vida, de verdad que empezamos a ver las cosas de manera diferente. Así es que todo empieza porque hace un par de años, cuando Mari inició con la comunidad, para los que no saben, hacemos ejercicio 30 minutos, hacemos una meditación y también hacemos lectura. Y a través de todo este viaje que hemos hecho por los libros, Mari, cuando entra a esta comunidad, su segundo libro fue La Magia. Entonces, luego entro yo y cuando yo la empiezo a ver hacer como algunas cositas diferentes y empiezo en esa curiosidad, pues Mari después me presta este libro, que es un libro que se llama así tal cual, La Magia, de Rhonda Byrne. Y creo que este libro fue el inicio de hacer consciente lo que significa en nuestra vida la gratitud. No quiere decir que antes nunca hayamos agradecido, porque inclusive creo que aquí vamos a contar historias acerca de eso, pero creo que ahí lo hicimos más consciente. Sí, es que este inicio del que hablas, pues fue supremamente revelador, y cuando entramos en esta conciencia y empezamos a entender un poco la dimensión que tiene el agradecimiento, nos damos cuenta, o por lo menos en mi caso me di cuenta de que eso de decir solo gracias, pues no es la totalidad de lo que significa realmente el agradecimiento. ¿Sí? Yo en ese momento creí que era agradecida, ¿sí? Yo creí que dar las gracias por un servicio, dar las gracias por un detalle, pues era estar agradecido, pero en realidad cuando entras en este libro, que lo que plantea es un reto de 28 días donde tú cada día tienes una situación, o sea, te enfocas en una situación muy en conciencia por la cual agradecer, pues te das cuenta de que el solo gracias por el detalle, el solo gracias por el servicio, pues en realidad se queda corto frente a todo lo que en realidad podrías agradecer. Así que, pues bueno, este libro abre una ventana enorme y lo que deja es esa sensación de cómo va cambiando tu vida después de que empiezas a agradecer. En ese tiempo, en la comunidad, en la tribu 5AM, digamos que institucionalizamos de alguna manera empezar esta práctica de agradecimiento diaria, y antes de empezar esa hora de poder de la que tú hablabas ahora, de esos 30 minutos de ejercicio, 15 de meditación, 15 de lectura, antes de hacer eso, instauramos tener unos 10 minutos para agradecer. Entonces nos conectábamos mucho antes y lo que hacíamos era tener un espacio para escribir todos los días al menos 10 agradecimientos. Entonces es muy bonito cuando tú empiezas a hacer conciencia de todo lo que hay a tu alrededor, de todo lo que el universo, Dios, la vida te regala constantemente, y empiezas a verlo de una manera más consciente, más presente, con todos tus sentidos abiertos, y empiezas a descubrir realmente todo lo que hay ahí afuera para ti. Claro, y es que
lo que decías, creemos que somos agradecidos, pero creo que el dar las gracias se vuelve pronto un poco paisaje y creo hoy que está subvalorado lo que es la gratitud o lo que es el agradecimiento. Entonces creo que damos por hecho las cosas que tenemos, a lo que tenemos acceso, a lo que tenemos alcance, a lo que hacemos diariamente. Y digamos, creo yo que en este proceso en el que hemos entrado de transformar y de despertar en conciencia, nos damos cuenta que, wow, es que somos muy afortunados, somos de verdad muy bendecidos y pareciera que aunque vivamos situaciones que tal vez en nuestra condición humana no son tan favorables o que con esos ojos no las podemos ver tan favorables, cuando tú te enfocas en lo bueno que hay allí, porque creo que de cada situación, por difícil que sea, siempre hay algo bueno que sacar. 100% de ¿Cierto? las cosas. Entonces creo que esto que decimos, en lo que te enfocas es en lo que se expande. Si tú te enfocas en una situación por la que estás pasando y esa situación te está generando unos pensamientos intrusivos, te está generando de pronto una sensación de estrés, de ansiedad, de depresión, pues si tú te enfocas en eso, eso es lo que se expande. Pero si tú logras ver, como siempre digo, desde un nivel más elevado y puedes ver qué es eso bueno que esta situación me trae y puedes detenerte para agradecer por ello, de verdad sintiéndolo, porque creo que además esto es en coherencia, ¿sí? No solamente es gracias, agradecer, estoy agradecida por esto, estoy agradecida por ello, sino que es que de verdad esté en cuerpo, mente y alma. Correcto. Y de ahí viene, conecto con esto, cuando nosotros decimos para los o las que nos han escuchado decir gracias, 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 lo decimos con esa intención en que estamos conectados con cuerpo, mente y alma. Entonces, por eso es que es una costumbre y se convierte en una costumbre consciente decir 3 veces gracias porque realmente lo estamos pensando, lo estamos sintiendo y lo estamos exteriorizando de esta manera. Entonces, creo que ahí es donde empieza a cobrar vida este ejercicio de la gratitud y en mi caso, yo llego a la comunidad después de Mari, así que cuando yo llego ya han instaurado este ritual de hacer 10 agradecimientos 10 minutos antes de iniciar la hora de poder y para mí al principio no fue tan fácil. Es que no lo es, es que no lo es porque estamos acostumbrados, como tú dices, a que damos por sentado todas las cosas que tenemos allí a nuestro alrededor. Entonces, cuando nos sentamos a pensar qué es lo que vamos a escribir, porque se supone que para que tú inicies en esta práctica, lo que propone el libro durante este reto que está explicado ahí, es que tú todos los días escribas 10 agradecimientos. La idea es que sean todos los días diferentes, que no te devuelvas a mirar qué escribiste o que no los repitas. Entonces, cada día se vuelve un poco más complejo porque, pues tú dices, hoy agradezco por la vida, porque respiro, por el aire, por el agua, por mi cuerpo y entonces se van agotando. Empieza uno a ser muy detallista, ¿no? Entonces agradezco por mis ojos, por mis oídos, por mi boca, por mi nariz y entonces cada vez voy esculcando un poco más, por ejemplo, en mi propio cuerpo por todo lo que agradezco, pero es que alrededor hay un montón de cosas, en nuestra vida hay un montón de cosas por las que agradecer, entonces en esa gratitud que creíamos que teníamos, pues en realidad no es tan fácil empezar a encontrar cuáles son esas razones o esas cosas por las que estamos agradeciendo y aquí acaba de venir a mi mente que en esa época, hace 2 años, cuando estábamos haciendo este ejercicio, yo quise involucrar a Jacobo. Estaba pensando en eso, sí, me acuerdo. Quise involucrar a Jacobito en este tema del agradecimiento y resulta que él muy divino dijo, listo, mami, yo quiero hacerlo. Creo que después de la magia estábamos leyendo El Alquimista. No. Y no estoy mal, no, el Club de las 5 de la mañana. El Club de las 5 y para la temporada que siguió, que fue el libro del alquimista, Jacobo dijo, yo me voy a unir a la tribu 5 AM y entonces él empezó a hacer el ejercicio, la meditación y entonces dijo, cómprame un cuaderno para hacer los agradecimientos. Entonces a él le costaba mucho trabajo, le parecía muy difícil hacer sus 10 agradecimientos diarios, entonces yo le decía, puedes hacer solo 3, no importa. Y yo empezaba a hacer la escritura de mis agradecimientos y hubo un día que en esos 10 minutos, pues a mí me salieron más, no llegué hasta el número 10, sino que me pasé y él se quedó mirando mi cuaderno y me decía, ¿cuántos escribiste? Y yo recuerdo con mucho amor esto porque yo le dije, papi, hice 16
¿y por qué hiciste tantos? Y yo, pues Hubieras papi. dejado 6 para mañana. Ajá, eso fue lo que llegó a mi mente, por lo que estoy agradecida, pero no, ¿por qué no dejaste esos 6 para mañana? Claro, para él era supremamente complejo encontrar qué escribir y por lo que agradecer, y entonces esa fue mi oportunidad para poderle decir a él que definitivamente estamos rodeados de bendiciones, somos abundantes en bendiciones y absolutamente para donde tú voltees a mirar hay algo por lo que agradecer. Cualquier situación, cualquier utensilio que uses, cualquier cosa que hagas, cualquier palabra que te diga alguien, o sea, absolutamente todo se puede agradecer. Entonces, bueno, esa fue una anécdota súper linda que me permitió a él involucrarlo con esto y obviamente que empezara a abrir sus sentidos y empezar a ver y a contemplar muchas más cosas a su alrededor. A contemplar más. Súper. ¿Cuál es esa técnica que recomendás para que las personas puedan hacerlo? Porque ya sabemos nosotras que en el ejercicio al principio tal vez cuesta un poco, no sabemos exactamente qué es lo que agradecemos, tenemos todo, pero ¿será que por eso sí? Y tú estás diciendo claramente es absolutamente por todo. Y esto se va, como cualquier cosa que hacemos en la vida, se va convirtiendo en un hábito y cuando te vas involucrando y vas interiorizando ese hábito, entonces seguramente empieza a ser de una manera muy, muy fluida. Uh-huh. Pero ¿cuál es esa técnica, cuál es esa forma que tú usas para que cuando tú te sientas a escribir todos los días tus 10, tus 3, tus 5 agradecimientos, cuál es la herramienta que tomas para poder darle inicio y no repetir? Porque si la idea es no repetir, entonces, ¿qué es eso que tú haces que te permite sentarte y decir, wow, o sea, van a hacer estos hoy? ¿En qué es lo que haces? Bueno, yo creo que técnica como tal, pues no la podría describir, pero es la práctica que yo uso hoy en día. ¿Sí? Entonces, yo empecé obviamente basada en la instrucción que da este libro de la magia. Todos los días hay un reto diferente, entonces aquí en el libro hablamos de lo que consideras tus bendiciones, pero hablamos de las personas, pero hablamos de tu cuerpo, hablamos de tu salud, hablamos de tus finanzas, hablamos de los utensilios que utilizas normalmente en tu casa, hablamos de absolutamente todo, ¿no? Cada día está enfocado en un aspecto de tu vida, ¿sí? Sin embargo, digamos que ya después de tanto tiempo, mi práctica está muy orientada a que yo lo que hago es recorrer mi día anterior. Por ejemplo, esto lo hago muy en el principio de la mañana, o sea, es lo primero. Y entonces lo que hago es recorrer cómo viví mi día el día anterior. Entonces me levanté y podría todos los días decir gracias por este nuevo día, gracias por el aliento de vida, porque puedo respirar, porque abro mis ojos y puedo ver, porque me puedo mover. Y ese es el agradecimiento diario, ¿no? Eso es, mientras tú vas haciendo, entonces estás ahí todo el tiempo conectado, porque la idea obviamente del agradecimiento es que tú puedas estar conectado permanentemente. Sin embargo, a lo largo de tu día, pues vas encontrando cosas que seguramente no se ven a diario y que fueron algo especial en tu día. Entonces yo hago como este recorrido de qué hice ayer, qué extraordinario hubo en mi vida, qué hubo diferente, o sea, algo que en realidad no sea parte de ese paisaje del que hablamos y que sea algo diferente y que me permita a mí reconocer que eso generó algo positivo en mi vida. Sí, entonces, danos un ejemplo. Incluso, por ejemplo, pueden haber situaciones en las que no la pasé tan bien. Y hasta esas situaciones, como tú decías ahora, todo, de absolutamente todo, siempre queda algo positivo, algo que rescatar. Entonces, quizás un aprendizaje, quizás una lección, quizás algo que realmente fue favorable para ti. Entonces, por ejemplo, tuve una reunión con un cliente ayer y este cliente no me lo esperaba, o sea, tenía una expectativa, la verdad, digamos que regular del cliente. Sin embargo, cuando llego allá me encuentro con una persona súper amable, una persona que me plantea una conversación súper chévere a lo largo del tiempo que estamos allí. Y cuando termina la reunión, pues termina en algo que yo ni siquiera estaba esperando. Entonces, eso es un motivo total de agradecimiento. El solo hecho de poder haber impactado con lo que yo hago a una familia, a una persona, pues eso ya es motivo de agradecimiento. Y por supuesto, pues el resultado de la situación como tal genera para mí gratitud. Entonces, cosas como esa, voy a lo largo de mi día haciendo como un recuento de todo lo que he hecho y de esa manera puedo identificar cuáles son esas cosas que normalmente no están dentro de ese paisaje del que hablamos. Y esto es como un tip.
O sea, te lo estaba preguntando, era por eso, porque creo que esa es la mejor forma o puede ser una forma muy práctica de iniciar. Si tú que estás ahí del otro lado escuchándonos no tienes esta práctica, como dice Mari, no tienen que ser 10, pueden ser 3, pueden ser 5, ¿sí? Pero si tú te detienes un momento a revisar qué pasó en tu día anterior, como dice Mari, con seguridad vas a encontrar un montón de motivos por los cuales agradecer, y esto tiene una connotación muy chévere porque cuando ya vienes a tu día y estás vibrando en esto de la gratitud y tal vez tú dices, ay, pero ¿será que sí? Ay, pero pues esto tan sencillo, o eso que me pasó, tal vez no le das tanto valor, pero cuando tú empiezas a vibrar alrededor de lo que significa agradecer y estar agradecido, tu vida, tu entorno y cosas maravillosas de verdad empiezan a pasar. Entonces, de verdad, a mí el libro me parece súper simpático y me parece muy revelador porque, como su nombre lo dice, es la magia y de verdad que empiezan a pasar cosas mágicas. Claro, todo desde la intención, desde donde tú lo hagas. Ajá. ¿Sí? Si tú lo haces con esa intención, con esa convicción que eso que estás haciendo allí es porque de verdad eso te eleva, te hace vibrar en una frecuencia diferente. Pero quiero traer aquí que es que en nuestra creencia, hoy, mañana no sé, somos energía, ¿cierto? Llegó la de algo de eso, sí. Y en esa energía es como vibramos, ¿sí? Hablamos de esas vibraciones. Entonces, si yo soy energía y estoy con esta energía de la gratitud, del agradecimiento, que es una buena vibra para mí, pues quiere decir que todo lo que esté a mi alrededor se va a mover en esa vibra y en esa energía. Así es. Pero si por el contrario, y aquí voy a poner un ejemplo, que esto lo hemos visto recuérdame, la lista que vemos de las vibraciones, ¿cuál es Los niveles de de Hawkins? Los conciencia niveles de de David conciencia de Hawkins. David Hawkins. Él habla, por ejemplo, de que en una sensación, en un sentimiento como el de la culpa o la vergüenza, vibramos muy bajito, ¿sí? No sé la gratitud exactamente en qué escala estará, pero estoy muy segura que está muy lejos de la culpa y la vergüenza, son unas vibraciones muy, muy, muy bajas. Así que cuando ustedes están en esa frecuencia, en esa vibración, buscando es que su energía bonita, linda, conecte con eso que somos, con esa energía, con ese alma, con ese espíritu, hacemos este tipo de ejercicios y no cabe duda que tu entorno y todo lo que tengas alrededor va a vibrar de la misma manera. Sí, cuando empezaste a hablar de este tema, estaba justamente yo pensando en eso y es que a lo largo de estos 2 años que hemos tenido contacto con un montón de autores, con un montón de libros, empiezan a llegar libros como el libro de Joe Dispenza, Deja de ser tú, que lo Ajá. leímos el año pasado, y es allí cuando yo empiezo a conectar un poco más todo este conocimiento de la física cuántica y de que somos energía y que somos vibración. Y justamente estaba pensando en esto, cuando tú estás en agradecimiento, estás en una frecuencia mucho más elevada y eso, como decías tú hace un momento, pues atrae cosas similares, ¿no? Al ser energía, pues estamos lanzando al campo cuántico toda esta frecuencia de vibración y pues el campo simplemente lo que hace es que atraigamos energías iguales. De hecho, Así que es. este libro, cuando hablamos de atracción, está muy conectado. Así es que Es un está libro conectado con el secreto, está ¿no? conectado con El Secreto, que es el que habla de la ley de la atracción, pero yo sí pienso que más allá de esto, para los que creen y para los que no también, Ujú. creo que estar en este mood de agradecer, pero estar realmente conectados desde el corazón, desde nuestra alma, desde nuestro espíritu, pues creo que eso genera un cambio en tu entorno que es imposible de percibir, Ujú. ¿sí? Cuando tú estás en el mood del agradecimiento, estos cambios se notan muchísimo y esto me hace pensar también en que recuerdo que para esta época de la lectura de este libro, yo no recuerdo exactamente si pasó algo en mi casa respecto a algún electrodoméstico que se dañó en situaciones normales. Creo que lo primero que hubiera llegado a mi mente era, este pinche aparato se dañó, ¿ahora qué voy a hacer, no? Eso es como cuando se va la energía en tu casa. Se fue la energía. Y entonces estabas trabajando y la pinche energía se va. Pero resulta que si estamos en este mood de agradecimiento, en esta conexión, pues creo que podemos voltearlo. Y prácticamente creo que este libro lo que me permitió a mí también fue empezar a ser más consciente de cómo estaba haciendo mi lenguaje con todas las cosas que estaba viviendo, ¿no? Entonces me di cuenta y fui más consciente
de que una gran parte de mi lenguaje en ese tiempo estaba siendo desde la queja, desde la carencia, desde eso que te falta, y entonces cuando eso pasa, funciona exactamente igual que como acabamos de hablar de los niveles o las escalas de los niveles de conciencia, y es que si tú estás en la queja, estás todo el tiempo renegando por las cosas que no tienes, estás en sensación de carencia todo el tiempo, pues eso exactamente es lo que vas a traer a tu vida. Entonces se dañó la licuadora, pero resulta que pasaron 2 días y se dañó la lavadora también, y entonces empiezan a pasar un montón de cosas que para nuestra normalidad podrían ser inexplicables o podrían ser simplemente estoy muy de malas. O sea, qué mala suerte la mía. Qué mala suerte. ¿Sí? Entonces cuando empiezas a hacer esta conciencia y empiezas a ponerle más atención a tu lenguaje y lo empiezas a ver desde el agradecimiento y eres capaz de voltear la torta y decir, mi computador hoy está más demorado, pero si no tuviera mi computador, pues no podría trabajar. Entonces, gracias computador de mi vida porque me ha servido para poder hacer el trabajo que hago todos los días. Entonces, lo agradezco, yo hoy en día lo acaricio, hoy en día le doy palmaditas de gratitud y él vuelve y funciona mientras puedo cambiarlo. Pero entonces es eso, ¿no? Es poder identificar cuándo estás en ese modo queja todo el tiempo y cómo logras salirte de ahí y empezar a buscar en esa situación específica qué es lo bueno que puedes encontrar. Ahí me hiciste acordar de esa frase de el que se queja, aleja, y el que agradece, merece. Sí. Y es muy cierto. Y ahorita que estabas diciendo, poniendo el ejemplo de los electrodomésticos, por ejemplo, a lo que acabamos de decir que somos energía, pues ellos también son energía. Total. Entonces, evalúa si eso te llega a pasar o te ha pasado, es en qué vibración estás, porque cuando pasan este tipo de cosas, yo hoy en día no me detengo mucho a pensar qué es lo que me está diciendo eso que está pasando. No sé, por ejemplo, a veces, no sé, en mi casa ha pasado que se daña una cosa, luego se daña otra y luego se daña otra y uno dice lo que tú dices, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Ajá, ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que pasa contigo? Tal vez estás pasando por una situación, tal vez estás de pronto en discordia con la persona con la que vives, tal vez hay una relación allí que no está funcionando muy bien y esa energía está en el aire y en eso es en lo que estamos vibrando. Entonces no es que estés de malas, solamente es que tal vez no estás vibrando en tu punto más alto y tu entorno te está mostrando que hay algo que puedes hacer para hacerlo diferente. Correcto. ¿Cierto? Sí, total. Entonces, esto está muy interesante, sin embargo, creo que vamos a entrar un poquito más profundo, porque sí, muy chévere el agradecimiento, ¿no? Y muy chévere hacer el reto y todo, pero antes de eso, encontré aquí en el libro, pues primero recomendar el libro. El libro me parece que es un reto chévere, es un reto de 28 días, donde todos los días te ponen un ejercicio y la idea es que tú vayas por cada aspecto de tu vida haciendo un barrido para conectar con esa gratitud. Y tal vez tú al principio no te sientas tan conectado, ¿sí? Porque no lo tienes como un hábito instaurado. O incluso tan cómodo, porque hay unos retos que implican que tú abras un poco más tu corazón y vayas más adentro y empieces a responder cosas que quizás no son tan cómodas y que quizás ni siquiera las hayamos pensado antes. Entonces el reto puede resultar un poco confrontador también. Bueno, pero como yo siempre digo, ¿no? Si hay algo de incomodidad, si hay algo de confrontación, allí haz tu pausa, míralo a los ojos de frente, porque esa es una oportunidad para hacerlo diferente y que realmente ese crecimiento se dé. O sea, recuerden que en estos días dije así, ¿no? O sea, es en esa incomodidad donde tú te puedes expandir. Y voy a leer una frase aquí que me encontré. Dice, pero para ver la magia y conseguir que provoque un cambio radical en tus circunstancias actuales, has de practicar la gratitud y convertirla en tu nueva forma de vida. Entonces, creo que esa es la invitación de esto que estamos hablando hoy, pero este tema además lo trajimos aquí y ahí era donde quería entrar para decir que sí, muy chévere el agradecer, muy chévere ver cuáles son los aprendizajes, cómo estuvo mi día ayer y qué puedo resaltar de eso extraordinario que pasó, pero cómo esto aplica para aquellas situaciones que hemos pasado que no son tan chéveres, que tal vez a nuestros ojos humanos, como decía al principio, no son tan visibles,
vives y tal vez tú estás tan sesgado en un dolor muy humano que no te permite ver aquellas oportunidades o aquellos agradecimientos. ¿Cómo haces para ver en una situación que a nuestros ojos tal vez no sea la mejor, poder extraer lo positivo? Porque tú estabas diciendo al principio cuando yo lo dije, dijiste, sí, detrás de toda situación siempre hay algo positivo. Yo, por ejemplo, siempre que pasa algo, digo, ¿qué positivo puedo rescatar de esto? Y escudriño un poco más, pero tal vez hemos pasado por situaciones, lo hablamos en el episodio de los duelos, cuando pasas por una pérdida, como fue todo ese episodio que hablamos de diferentes pérdidas y cómo entra aquí la gratitud a ser una herramienta para sobrellevar, para sobrepasar o para seguir en ese camino de transformación. ¿Qué es lo que tú crees que cómo entra todo esto aquí como una herramienta? Pues mira, yo creo que lo dijimos en ese episodio de los duelos y es que sí se convirtió en una herramienta, probablemente, como tú lo dices, quizás no sea esa primera herramienta que tengas ahí a la mano, porque cuando estás pasando por una situación de dolor, lo que estás viendo es eso, el dolor, ¿sí? Estás viendo esos recuerdos, eso que se fue, eso que ya no tienes, eso que perdiste, y no es tan fácil. Sin embargo, creo que en la medida en que vamos incorporando esto, bueno, y aquí estoy devolviéndome en el tiempo un poco a esas situaciones de pérdida que yo compartí en ese episodio, la muerte de Juli, la salida de la casa donde vivimos la mayor parte del tiempo juntos, el trabajo que después de 19 años terminó y todas esas pérdidas que hemos tenido. En ese momento quizás yo no estaba en este mood consciente del agradecimiento. Sin embargo, después de que va pasando el tiempo y de que tú vas entrando quizás en esta parte de aceptación de cada una de estas situaciones, pues la vida te va mostrando, primero que continúa, que no te vas a quedar anclada en ese momento de pérdida, en ese momento de dolor, sino que te va mostrando cómo la vida sigue fluyendo y te va empezando a mostrar otras cosas en tu vida. Entonces, si bien, por ejemplo, Juli partió, estaba Jacobo y Jacobo fue ese regalo de amor de esa relación. Entonces, pues yo todos los días me levantaba pensando en cómo ayudarle a él sin decir que estuviese pidiéndome la ayuda. Él estaba muy pequeño todavía, pero cómo poderle proporcionar a él una vida buena, ¿sí me entiendes? Entonces pensar en él se convirtió como en ese motorcito. Entonces, pues, ¿qué más podía yo agradecer si lo tenía él? Si claro, cada día me podía levantar con esta motivación de poder avanzar con él, ¿no? En el caso de la casa, pues tuvimos un acompañamiento donde nos dijeron, mira, este ritual de estuviste en tu casa, gracias por el tiempo. Allí fue muy orientado al agradecimiento y fue una situación que nos permitió liberar muchísimo esa carga o ese dolor de dejar algo que queríamos mucho, ¿sí? Quizás también cuando salí del trabajo después de 19 años, pues les compartí que en algún momento fui arrogante y el universo me devolvió mi arrogancia poniéndome a esperar un poco más de tiempo y enfrentándome a situaciones que creo que me permitieron crecer. Entonces, después de un tiempo, pues tú vas viendo que esa situación dolorosa, esa situación desafiante, pues no iba a ser para siempre. Entonces, la vida te va presentando otras cosas que ya después, obviamente, más en conciencia, pues empiezas a ver. Entonces, quizás no sea tan fácil en un principio, pero sí podemos ir involucrando este hábito de agradecer, este estilo de vida, porque el libro lo dice y así es, se va convirtiendo en parte de tu vida el agradecimiento. Entonces, cada vez es más fácil poder encontrar esas cosas positivas en las situaciones que quizás a los ojos humanos normalitos, pues no podemos ver. Yo me acabo de acordar y ahorita que estabas diciendo que estabas haciendo el repaso por las situaciones que has atravesado, y yo creo que pues primero nos podríamos ahorrar un montón de sufrimiento, porque claro, como tú dices, estamos sesgados por el dolor, estamos cegados también por la misma situación y ver más allá se vuelve pues todo un reto y un desafío. Pero si hoy sabemos, y claro, lo estamos contando desde este lado porque ya lo pasamos, ¿cierto? Pero hoy ya nosotras sabemos y elegimos comprender, entender y aceptar que todo pasa, tú lo acabas de decir, todo pasa, o sea, nada es para siempre, ¿sí? Tú estás hoy en una situación, esa situación de alguna manera se deberá resolver, tendrá un desenlace y eso pasó. Y pasa lo bueno y tal vez lo que no es tan bueno. Entonces, si hoy en día ya con esa conciencia que estamos diciendo todo pasa, nos podríamos ahorrar tal vez un paso
si cuando estamos atravesando la situación nos paramos allí y decimos, ok, todo pasa, ¿cierto? Esto va a pasar, esto no va a durar para siempre, esto va a pasar, todo pasa. Y si una vez hacemos eso, entonces nos ponemos en modo gratitud o agradecimiento, entonces puedo estar pasando la situación y al mismo tiempo puedo estar viendo qué son las oportunidades que me están trayendo. Total. Y entonces si te enfocas en las oportunidades o en eso positivo, pues si bien todo pasa, el tránsito por ahí puede ser más ligero, ¿cierto? Entonces yo estaba pensando ahora, por ejemplo, en la enfermedad de mi papá. Okay. Vivimos, y justo esta mañana lo tocamos, no sé si recuerdas, estábamos en la tertulia y yo lo traje a colación. Y es, con mi papá estuvimos mucho tiempo en la clínica, todo ese tiempo que mi papá estuvo atravesando esta enfermedad, que fue una enfermedad pues muy agresiva, fue una enfermedad bastante difícil. Y entonces la rutina y la dinámica de Marisol y mía se volvió estar mucho tiempo en la clínica. Y entonces uno dice, no, pero ¿cómo así? Eso en la clínica y haciendo turnos de 12 horas porque en ese entonces recién había pasado la pandemia, mi mamá no podía ir a hacer los turnos con nosotros porque ya por su edad tenía restricción para entrar a la clínica. Entonces sí o sí, pues quienes estábamos éramos Marisol y yo. Las que podíamos estar éramos nosotras dos. Entonces, si nos vamos desde lo que no es tan chévere, pues había que dormir incómoda en la clínica, había que trasnochar porque había que estar pendiente de mi papá, había que dormir fuera de casa, tal vez trasladar algunas tareas o algunas actividades en otros horarios porque pues realmente esa era la condición que teníamos en ese momento. Pero cuando yo volteo la situación y empiezo a ver qué pasó durante todo ese tiempo, yo hoy soy muy agradecida de esos días que pasé con mi papá, porque creo que esos días en los que nos permitíamos estar en la clínica con él o en mi lugar estar con él, era poder estar más cerca de él, pero no solamente más cerca, sino conocerle un poco más, porque hemos contado aquí un poco que nuestra familia fue un poco disfuncional, no sé si esa sea la palabra, pero digamos que esa cercanía con papá no era tanta, porque mi papá era el papá, era el que mandaba, era el jefe, era el serio, era el serio, el que no abrazaba mucho, no apapachaba mucho. Entonces esa cercanía realmente con mi papá creo que vino a pasar ya mucho después, ya nosotras mucho más adultas, pero cuando llegamos a esta situación con él, de esta condición suya, de su diagnóstico, esto nos permite estar más cerca de él. Y entonces uno dice, ay, pero ellas tan chistosas, tan locas, ¿cómo van a agradecer porque el papá se enfermó, porque estuvieron más cerca? Sí. Bueno, ese era el lado positivo que yo podía ver. Entonces, muchas veces pasaba que cuando cambiábamos el turno, era hasta divertido, porque mi papá estaba en la clínica y entonces, digamos, yo dormía en la noche en la clínica y entonces yo me ponía a conversar con él porque además lidiaba mucho con su sueño, no se podía quedar dormido, le incomodaba la cama, le incomodaba una cosa, etcétera. Y entonces nos poníamos a conversar y él me contaba muchas historias que yo no conocía. Entonces, para mí era como que, oh, wow, ¿cómo así? Y eso tal cosa y eso tal otra, ¿no? Y entonces cuando yo estaba y cuando yo hacía y cuando yo venía y cuando yo ponía, en fin. El caso es que cuando Mari me recibía el turno al siguiente día, si yo había estado en la noche, entonces, me enteré de... claro, entonces nos encontrábamos afuera en el pasillo de la clínica y es que, ¿qué hubo? ¿Cómo te fue anoche? No, pues imagínate, y papá me contó esto, me contesté, ay, ¿cómo así te contó todo eso? Sí, ta. Y entonces nos hacíamos como ese backup, ¿sí? Como que juntábamos todas las historias y entre tanto, pues pudimos tener información que tal vez si esa situación no se hubiera presentado, nosotros no la podríamos tener. Y que hoy valoramos tanto el conocer lo que viene de atrás nuestro, porque pues precisamente en todo este proceso de transformación, pues se da que es muy valioso e importante que conozcas la información de tu familia, ¿sí? Y adicionalmente recuerdo que mi papi se quejaba bastante y ya, aunque nosotros no estábamos en este mood todavía, creo que ya nuestra, digamos, relación en esa búsqueda de lo espiritual y en todo en lo que habíamos entrado, pues ya veíamos también un poco diferente la vida, entonces tratábamos de llevarlo a él a que viera qué era lo positivo, tal vez no con esta conciencia de esto que estamos hablando, pero entonces él se quejaba de pronto de la cama y se quejaba de su dolor y entonces siempre que veíamos alrededor, nosotras decíamos, hey, hay alguien a tu lado que la está pasando peor. Qué duro esto
que estoy diciendo, pero es que es la realidad. Siempre hay alguien que si tú estás en una situación, hay otra persona que tal vez la está pasando peor, ¿sí? Así es. Y eso no quiere decir que tú seas bendecido y que la otra persona no sea bendecida. No, cada uno desde su lugar tiene su contexto y si tú logras pararte aquí para hacer ese comparativo, tú puedes rescatar eso que en la condición en la que tú estás, sin desvalorizar al otro, Sí, total. sin pensar que entonces el otro pues Dios no lo quiere porque le mandó eso y a mí me mandó una menos dura. No se trata de eso, pero sí si tú te detienes a analizar la situación en la que estás y ves a tu alrededor y tal vez ni siquiera lo veas, pero te aseguro que hay una persona que está pasando por una condición tal vez más retadora y desafiante que la tuya. Y desde allí también podemos agradecer. Entonces yo me acuerdo que a mi papá le decíamos, no sé, tal vez el paciente que tenía en su habitación compartida no se podía parar, de pronto no tenía quien lo acompañara, no tenía familiares, entonces de pronto nosotras íbamos y le echábamos un ojito. Bueno, estos de los muchos que pasaron pues por nuestro lado. Y entonces nosotros le decíamos a mi papá como papi, pero mira que tú estás aquí, pero mira, ese señor no tiene esto. Y poder ver, como quien dice, la desgracia ajena, te hace pensar que, wow, o sea, yo tal vez no la estoy pasando tan mal. Ajá. Y yo puedo agradecer que estoy en esta situación, si bien no la estoy pasando de la mejor manera, pero tengo a mis hijas, pero estoy acompañado, pero tengo este sistema de salud que nos favoreció absolutamente en todo. Muchas personas se quejan específicamente de este caso y en el caso nuestro, pues fuimos muy agradecidas y muy bendecidas porque realmente el sistema de salud apoyó todo lo que mi papá necesitaba. Entonces miren cómo de una situación que es una enfermedad, que es un diagnóstico, que finalmente mi papi pues trasciende después de hacer todos estos procesos, podemos ver que tuvimos muchas cosas por las cuales agradecer, cosas bonitas además que salieron porque hubo risas en esa clínica, hubo momentos divertidos, abrazos, abrazos. Hubo te amos, porque Imagínate. normalmente con mi papá pues era muy complejo, digo yo, de que a él le saliera un te amo, quizás un gracias también de parte de él, era difícil que le saliera y creo que en esos momentos en los que pudimos compartir con él tantos minutos, tantas horas, aún en esa situación, pues pudimos encontrar todas esas cosas que en la vida normal no tuvimos. Y yo puedo garantizar y asegurar que mi papá se fue muy satisfecho. Que se fue muy satisfecho de todo lo que vivió con nosotras, ¿no? Y eso llena mucho el corazón porque mi papá era un hombre muy machista, fue hijo único, entonces pues su mamá 100% para él y él tenía un poco de diferencias con mi mamá porque pues como quien dice éramos todas mujeres y él era el único hombre y tal vez él no se esperaba que al final de sus días sus hijas eran quienes iban a estar allí y creo que hasta alguna vez él lo manifestó a mi mamá y estoy segura que se fue muy satisfecho de haber podido compartir ese último tiempo con sus hijas en la forma en la que lo compartimos y estoy muy segura también que antes de partir tuvo toda su gratitud por aquello que había pasado. Entonces eso fue un episodio lindo en nuestra vida, a pesar de que, claro, hubo nostalgia, pues imagínense, todavía hace rato no me pasaba que me conmovía como acordándome de él, pero fue algo bonito y mira cómo el poder ver eso positivo, eso que hoy tal vez nos duele porque lo extrañamos en algunos momentos, ese dolor se ha ido transformando, pero recordar hoy con gratitud todos esos momentos que pasamos, pues mejor eso que estarnos quejando porque estuvo enfermo, porque la pasó mal, o lamentándonos porque dejó de caminar, porque no se animó a sí mismo, no fue más fuerte para levantarse. Sí, nada. ¿Para qué? No es necesario. Entonces, eso lo rescato muchísimo, así que la invitación aquí es esa, todo va a pasar y si tú logras parar un momento para saber que todo va a pasar y puedes elevarte para buscar eso que es lo positivo, vas a salir más rápido, vas a poder transformar esa situación y de verdad vas a poder tomar el aprendizaje que la vida te está permitiendo que tengas en ese momento. Acabas de decir una palabra clave y clave porque estaba pensando en algo y es el tema del aprendizaje. Estaba pensando justamente en esa situación de desempleo que yo viví después de 19 años, que seguramente en ese momento no tenía este mood
de gratitud, pero si lo pienso desde este lugar, creo que fueron muchas cosas positivas las que viví durante mi desempleo. Es decir, me sacaron del trabajo después de 19 años y entonces al principio es qué dolor tan horrible, la mitad de mi vida, qué voy a hacer, qué va a pasar con la situación económica de la casa, ahora Julián va a ser quien se encargue, pero quiero decirles que hoy en día, si yo me devuelvo a ese momento con mi nivel de conciencia hoy, con esta conciencia más elevada como tú dices, pues puedo decir que fue un tiempo que le pude dedicar a Jacobo, por ejemplo. Claro. Pude estar más tiempo presente con Jacobo, más presente, pude hacer actividades para emprender y volverme independiente, pude viajar, ¿sí? En algún momento dije, después de varios años y después de decir, uy, pucha, la liquidación se fue en este viaje a tal parte y no tomé esta decisión, no tomé esta decisión errada. Hoy lo veo y digo, me divertí en ese año y medio que estuve desempleada porque hace un rato dije, bueno, el universo lo reté y me dijo, así te vas a poner de arrogante a decir que en 6 meses vuelves a conseguir trabajo, pues te voy a poner 1 año y medio. Y si bien sí fue un reto y si bien sí fue una situación desafiante, creo que a lo largo de ese año y medio yo pude hacer un montón de cosas que son súper positivas para mi vida. Imagínate. ¿Sí? Entonces compartí con Jacobo, compartí con Juan Pablo, compartí con Julián, con las hijas de Julián, pudimos viajar, pudimos conocer, pudimos hacer otras cosas. Entonces, de eso también pues quedan muchas cosas que son positivas y muchos aprendizajes también, ¿sí? Entonces hoy en día me devuelvo y digo, bueno, esta situación que fue una situación dolorosa, una situación retadora, pues me dejó estas lecciones, estos aprendizajes y con seguridad pues hoy en día si se presentara una situación similar, pues ya tendría más herramientas para poder transitarla, ¿no? Entonces creo que, insisto, en que detrás de cada una de esas situaciones que a nuestros ojos parecen complejas, siempre hay algo positivo, siempre hay algo positivo, algo que podemos agradecer. Y estaba pensando también, incluso en las relaciones, muchas veces nos quejamos de una persona que no piensa como nosotros, que puede ser muy terca respecto a algún pensamiento, alguna idea X, o que ha generado de pronto algún dolor en nuestra vida y simplemente decidimos como apartarla. Ajá. Pero resulta que cuando vamos allí y en este libro de la magia hacemos este ejercicio de pensar en esas personas que de pronto con la que no tenemos una relación, una relación muy buena. Ajá. Y entonces traerla allí al frente y poder decir por qué cosas esta persona quizás no la tengo presente hoy o no estoy tan pendiente de esta persona, pero si pienso en la situación que se provocó en esta relación y pienso qué de bueno pudo tener, wow, o sea, yo cuando hice este ejercicio rescaté tantas cosas, o sea, yo he cometido errores, he tenido relaciones con personas, y esto hace muchísimo tiempo, con personas que en algún momento consideré que me generaron dolor, me generaron problemas, por decirlo así, y hacer este ejercicio de poder definir por qué es positivo haber tenido esa situación, eso le cambia a uno totalmente la visión, ¿sí? Entonces, pues bueno, creo que desde todos los ángulos el agradecimiento funciona súper bien. Claro, y es que ahí volvemos a lo que dije inicialmente y es en qué te estás enfocando. Entonces, cuando te enfocas en lo que no tienes, pues, ¿sí me entiendes? O sea, es que si te enfocas en lo que no tienes, dejas de ver lo que sí tienes, ¿sí? Y yo creo que también yo he pasado por varias situaciones donde estamos tan viendo al otro lo que no hace o lo que esperamos que haga y no lo hace, que dejamos ver el valor tan importante de todo lo que sí hace esa persona, ¿sí? Aquí trayéndolo a esto que estás diciendo de las relaciones. Y claro, muy fácil agradecerte a ti que estás todos los días dispuesta, muy fácil agradecerte a ti que me contestas el teléfono todos los días para saludarme, para darme un apoyo, para pedirte un favor, para decirme aquí estoy. Entonces, pues a darte las gracias a ti por existir, pues es muy fácil. Pero y a esa persona que tal vez te toca un botón por ahí que no te hace sentir tan cómoda, pero tal vez esa persona que hizo el comentario y con el que no te sentiste tan bien, a ese cómo vas y le agradeces. Sí, ¿no? Y ese es el reto. Y creo que por eso es que también el libro lo trae, porque entonces todos tenemos algo bueno. Entonces, si tú te enfocas en lo bueno, pues inclusive esa persona que tal vez está distante, esa persona que tal vez la has alejado, tú vas a encontrar en esa persona algo
bueno, algo bueno, sea por la situación, por lo que se generó, por lo que haya sido, porque eso te trajo, como dice María, un aprendizaje, o sea, porque en su momento esa persona te enseñó algo, fue generosa contigo, o porque si esa persona estuvo en tu vida y pasó por tu vida, es porque por ahí tenía que pasar. Claro, ahorita que estás diciendo eso, estoy pensando en lo que hemos hablado en algún momento en las conversaciones anteriores, y es que todos lo estamos haciendo bien para todos. Ajá. Es decir, existe un plan para los que creen en el plan del alma. Ajá. Entonces existen unos acuerdos y quizás en esta vida Me acordé de algo. Como no lo recordamos, pues puede ser que en nuestro transitar terrenal, pues a mí me parezca muy horrible que tú actúes de X o Y manera, pero resulta que lo estás haciendo bien y lo estás haciendo bien para que yo, en el acuerdo que hice contigo, pueda experimentar eso que estamos experimentando y pueda hacerle check a eso que vine a hacer aquí en mi plan. Entonces, vuelvo a lo que alguna vez me dijiste, si lo vemos así, si lo vemos desde allí, pues el transitar por este camino es mucho más fácil. Claro. Y entonces allí, pues podemos agradecer, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo simple. Me contestas re mal cada vez que te da la gana. Y entonces yo digo, hasta María Fernanda me volvió a contestar mal y es que me provoca destortillarla. Eso no pasa. Entonces... A veces. Sí, a veces me provoca, pero... No, que yo le conteste mal, que ella me quiera destortillar. Pero entonces, si lo veo desde este punto de vista de qué es lo que ella, ese botón que ella dice que me está tocando, que no lo hace de manera consciente, simplemente esa es la acción que tiene que hacer aquí, pues si yo lo veo desde esto me está incomodando, ¿por qué me está incomodando? Y logro identificar a qué es a lo que le tengo que poner realmente atención, entonces quizás lo que yo pueda decir no es María Fernanda todos los días me contesta mal y yo todos los días me salgo de quicio, me saca de casillas, entonces ¿cómo lo puedo voltear? ¿Qué es lo que yo puedo aprender de esto? Quizás hay algo que yo tenga que mejorar y después, cuando haga esa conciencia, pues voy a poderle decir a Mafe, gracias por contestarme mal, porque con tus malas respuestas, pues yo aprendí a ser más tolerante, a ser más compasiva conmigo, a tener más cuidado del lenguaje que estoy utilizando contigo o con los demás, ¿sí? Entonces creo que esa podría ser una manera de verlo para poder identificar cuáles son esas cosas positivas que hay en esas relaciones que quizás no son tan agradables o tan buenas. Claro, y es que desde ahí, como yo lo digo y como tú lo dijiste ahorita, es más fácil. Sí, total. Sí, o sea, cuando usted al otro le está tallando pero usted dice, lo está haciendo bien, ya en su cabeza usted se libera, usted suelta algo y dice, y entonces usted ya se pone en modo aprendiz y dice, ¿qué es esto que puedo hacer para que esto sea diferente? La otra persona no va a cambiar. Ajá. La otra persona va a seguir tocando los botones hasta que mi amiga y mi amigo, usted se dé cuenta que le están dando una información supremamente valiosa, pero que usted tiene que cambiarse los lentes para poder verla en ese regalo que le están entregando. Pero ¿cómo así que regalo? Sí, es un regalo. Y entonces cuando a usted le dan un regalo, ¿usted pues qué hace? agradece, claro. Y entonces desde ahí se vuelve más llevadero todo lo que hacemos. Mira que aplica también, y acaba de venir a mi mente una situación, yo creo que esto no lo hemos conversado aquí, pero aplica también para nosotros mismos, ¿no? Total. No solamente cuando estamos viendo las relaciones con otros, sino nuestra propia relación o las cosas que nosotros hemos hecho. Y acabo de recordar uno de los ejercicios que propone este libro, y es que pienses, y esto sí me gustaría que los que están allí escuchándonos al otro lado pudieran hacer este ejercicio porque es súper valioso, y es piensa en 3 cosas que has hecho a lo largo de tu vida que tú consideras que son un error. ¿Ok? O sea, No me acordaba de eso. Ok, entonces acaba de venir eso a mi mente. ¿Ok? Y entonces, si tú piensas en, yo en algún momento de mi vida hice esto. No, pero esa fue la embarrada más grande del mundo. O sea, yo no debí. Porque cuando te das cuenta que es un error o lo etiquetas como un error, entonces, pues te das mucho látigo y te quejas mucho de eso y quizás te rompes cuando te das cuenta de que ocasionaste algún mal, por llamarlo de alguna manera, a otra persona o alguna situación. Entonces, cuando tú piensas en tus errores, el ejercicio es que los puedas escribir, pero después de escribirlos, que tú puedas mencionar por lo menos 3 cosas para cada error que fueron
una consecuencia positiva de ese error. Y entonces mira lo que acaba de llegar a mi mente, esto llegó como un recuerdo. Cuando nosotros vivíamos en la casa grande, donde íbamos a vivir los tuyos, los míos y los nuestros, llegó Jacobo, que era el nuestro. Entonces, seguramente, y aquí, si esto lo va a escuchar mi hijo otra vez, mi hijo Juan Pablo. Juan Pablo, Nuevamente Juan Pablo aquí viene a la mente. Él lo va a recordar y esta situación fue una situación que este ejercicio de agradecimiento me trajo ese recuerdo y me permitió reparar algo que yo no había reparado, y eso es lo lindo del agradecimiento. Les voy a contar aquí la microhistoria. Cuando estábamos en la casa y llega Jacobo, resulta que nosotros estábamos organizados ya en unos espacios y en el segundo piso de nuestra casa estaba la habitación principal y habían 2 habitaciones más, una que era para Juan Pablo y la otra que era para las hijas de Juli. Cuando llega Jacobo, que ya venía en la barriguita, nosotros teníamos que definir cuál iba a ser el cuarto de Jacobo, y en una decisión muy deliberada, muy unánime, pues simplemente lo que se dijo era que Juan Pablo iba a ser trasladado al primer piso en la zona donde era el estudio de la casa y íbamos a trasladar su cuarto ahí. Esta situación fue una situación, como digo, unánime, ni siquiera le consultamos a Juan Pablo. Juan Pablo tenía 12 años en ese momento, era un niño aún, y en ningún momento pensamos, o por lo menos yo, que era su mamá, pensé que esto podría afectarlo a él de alguna manera. Simplemente se tomó la decisión, Jacobo ya estaba a punto de llegar, hicimos todo el movimiento y trasladamos a Juan Pablo al estudio. El estudio quedaba, como les digo, en el primer piso de la casa, y cada vez que pues nos íbamos a dormir, él quedaba solo en el primer piso a los 12 años, en un cuarto y en una casa oscura, seguramente con los miedos naturales que puede tener un niño a la oscuridad. Bueno, no sé, él en algún momento compartió algunas de estas cosas conmigo, pero simplemente eso fue una decisión deliberada que yo sé que fue ese detonante para que él tomara la decisión un año después de irse de la casa. Y él se va de la casa a vivir con su papá, entonces pues sale, digamos que allí de este círculo, y eso obviamente para mí genera muchísimo, muchísimo dolor. Entonces simplemente yo en mi inconsciencia de ese momento no lo vi y pensé que sí, estaba bien. La razón que Juan Pablo me daba era: mamá, ya he vivido 12 años contigo, ahora voy a vivir con mi papá. Y yo acepté su explicación, digámoslo así, sus razones, y él se va de la casa. Entonces, cuando llega este ejercicio, hace 2 años, yo pienso en esto como un error de mi parte. Y al pensar en este error y empezar a ver cuáles son esas cosas positivas que se generaron a través de esto, pues fue una cosa súper bonita, porque yo pude ver, por ejemplo, cómo después de varios años yo encontraba que la relación que Juan Pablo estaba teniendo con su papá y con su familia, él ya tenía, pues el papá de Juan Pablo ya había organizado su vida, ya pues tenía una esposa, él tenía otro hermanito, entonces él ahora tenía más tiempo para compartir con ellos, pero yo no solamente me di cuenta de eso, sino que me di cuenta que esa era una familia que también amaba a Juan Pablo, ¿sí? Que la persona que estaba acompañando a su papá en este momento lo quería como si fuera su mamá, y estaba pendiente de él. Me di cuenta también que cada vez que Juan Pablo iba a nuestra casa, que ya era cada 15 días que yo lo veía, pues podía compartir mucho más tiempo de calidad con él, ¿sí? Entonces, todas esas cosas se movieron allí y yo pude ver lo que en su momento no vi, lo que en su momento vi como un error y que me di tanto látigo y que me pareció que fue cruel de mi parte porque no lo pensé, porque no lo tuve en cuenta. Pues en ese momento me di cuenta de muchas otras cosas positivas y eso me dio lugar para abrir un espacio de conversación con él y poder pedir perdón. Pues claro, porque eso fue hace 2 años. Y entonces pude abrir un espacio de conversación con él y le pude pedir perdón por esa situación, por el posible daño que le hubiera causado, por simplemente decirle que no había sido consciente y que con la información que tenía lo había hecho sin pensar obviamente en hacerle ningún daño, pero que ese día obviamente le pedía perdón y que estaba muy agradecida de que las cosas hubiesen pasado así, porque detrás de ese error pues habían llegado muchas cosas positivas a su vida y yo también las había podido ver. Entonces este ejercicio del agradecimiento, o sea, si lo pueden hacer, de verdad háganlo con sus errores, háganlo con las personas que creen que han generado alguna situación incómoda en su vida, háganlo con todo lo que lo puedan hacer, porque en realidad es hacer ese acto de conciencia de cómo estamos actuando y cómo detrás de cada una de esas situaciones pues siempre hay una bendición. Oh, tan bonito, mi Juan. Yo creo que cuando te paras allí, desde este lugar de la gratitud y del agradecimiento,
Lo primero creo que aquí es no des por sentado que eres agradecido o agradecida, porque tal vez como muchas cosas que hacemos en la vida, las hacemos por repetición, las hacemos porque se vuelven una costumbre, porque se vuelven una rutina y tal vez no estamos tan presentes ni tan conscientes de todo aquello de lo que somos favorecidos y bendecidos todos los días. Entonces, lo primero es que hoy te invitamos a que no des por sentado que estás siendo agradecido. Tal vez crees que eres muy agradecido, pero tal vez ese agradecimiento es solamente el gracias que hablábamos al principio. Doy las gracias por esto, doy las gracias por el que me atendió, doy las gracias al que me presta un servicio, doy las gracias por la vida porque me puedo despertar y eso está muy bien, pero hoy la invitación es ir un poco más allá, porque si tú tomas esto como un estilo de vida, desde la gratitud, tú vas a poder empezar a ver la vida de una manera diferente. Y cuando venga esa situación que viene a enseñarte, que viene a dejarte un aprendizaje, que viene a ayudarte a esa transformación y a caminar en este camino, a regresar a casa, como digo yo, entonces tú vas a tener una herramienta para hacerlo, ¿sí? Tal vez tú en este momento estás pasando por una situación, tal vez sea muy desafiante y sea todo un reto ver lo positivo, pero si tal vez tú hoy estás aquí escuchándonos porque quieres aprender, porque quieres escuchar lo que nosotras hemos hecho y empiezas desde hoy que tal vez no tengas un reto o un desafío, estoy segura y estamos seguras que cuando llegue ese momento, tú vas a haber desarrollado esa habilidad, vas a haber incorporado este hábito, lo vas a haber sentido, vivido, porque eso es la intención de esto, no es solamente decirlo, sino que te lo creas y que lo sientas, que sientas realmente que eres un ser humano agradecido y que siempre ante cualquier situación, por pequeñita que sea, si tú ves lo positivo, créeme que cuando venga esa situación para la cual de pronto no estás preparado o para la cual no estás esperando, vas a tener una herramienta que de verdad te va a ayudar a decir todo pasa y si yo lo veo de este lugar, puedo aligerar mi carga. Pero además también es que si entras en este estilo de vida, es decir, si lo incorporas a tus rituales diarios, si haces esa conexión permanente, pues con seguridad no solamente vas a poder atravesar esas situaciones complejas o desafiantes, sino que además vas a empezar a ver una cantidad de cosas maravillosas que van a empezar a llegar a tu No, vida. completamente. ¿Sí? Miren, tan sencillo como que tú puedas hoy salir a la calle y tal vez tienes que estar en una cita a las 10 de la mañana, saliste con tu tiempo para llegar a la cita, pero tal vez en el camino hubo un accidente, ¿cierto? Es algo que no está en tu control, es algo que tú no esperabas y qué es lo positivo que puedes sacar de allí, ¿sí? Entonces, en cosas tan sencillas como esas, tal vez, no sé, puedes hacer una llamada de alguien que no has llamado hace tiempo y mientras esperas en el tráfico haces esa llamada, o tal vez mientras tanto vas escuchando algo que te aporte y tienes un momento de aprendizaje con el que tal vez no contabas porque ibas en ese piloto automático, o puede pasar que llegas tarde y esto sería un error, pero tal vez esa llegada tarde generó que esa cita que vas a tener no sea solamente con quien te va a escuchar, sino que sea con quien tiene que tomar la decisión. Ajá, correcto. Y se pueda generar algo allí. Entonces, activa el observador positivo, porque cuando activas ese observador positivo, te garantizo que vas a encontrar una cosa buena en todo. Y de verdad que todo se empieza a mover mágico. Y aplica para todo. Para Mira que todo. estamos hablando de relaciones, estamos hablando de las cosas que de pronto creemos que hemos hecho mal, estás hablando de situaciones cotidianas, estamos hablando de los utensilios que utilizamos en nuestra casa. Ajá, Podemos hablar de dinero también. también. Podemos hablar de nuestros alimentos, podemos hablar de oportunidades mágicas. O sea, en realidad, cada cosa, cada área de tu vida puede estar impactada positivamente desde el agradecimiento. Y yo quiero leer la dedicatoria que tiene este libro porque tú lo acabas de decir y me pareció hermosa y está relacionada con eso que dices. Y en este libro, Rhonda Byrne dice, dedicado a ti, es decir, a nosotros que lo leemos, que la magia te descubra un nuevo mundo y te aporte felicidad durante toda tu existencia. Eso es mi intención para ti y para el mundo. Así que la magia del agradecimiento puede develar absolutamente todas esas cosas que no vemos a simple vista, que a veces damos por sentadas, pero que no somos tan conscientes de que están allí. Y lo que hace esta magia es que va a proporcionar muchas más bendiciones y muchas cosas muy buenas a lo largo de nuestra vida y en todas las áreas. Así que pues a mí me encanta
esta invitación que nos haces, esta invitación que hacemos a toda la comunidad que nos está escuchando para que empiecen a practicar esta magia del agradecimiento. Y como decía Mafe hace un rato, no tienen que ser 10 agradecimientos diarios, puede ser 1, pueden ser 2, 3 más, los que tú quieras. Fortalécelo, velo fortaleciendo cada día. Preferiblemente si lo escribes con tu puño y letra, si lo escribes en un cuadernito, escoges por allí una libretica y las apuntas de tu puño y letra, porque ya sabemos que escribir hace nuevas conexiones neuronales, quizás nos permite estar más presentes también. Entonces, este ejercicio de la escritura, pues también lo hemos mencionado aquí, funciona muchísimo. Entonces, si lo conectamos con esto del agradecimiento, pues también puede traer muchos beneficios. Me encanta. Vamos llegando al final de nuestro episodio, pero antes queremos entonces hacer como un resumen de todos los tips o todos los puntos que hemos tocado. Entonces, número 1, involucra esto como un hábito en tu vida. Agradece. Haz esto de la escritura, 3 agradecimientos, 2, el que se venga a tu mente, pero hazlo diariamente. Segundo, ve a tu día anterior, te permite reconocer todo aquello que has vivido y ser más consciente de esas cosas positivas que han pasado en tu vida para que las conviertas en ese acto de gratitud. Agradecer libera. Cuando agradeces, cuando estás en esta vibración de buena energía y de gratitud, tú te sientes más ligero. Entonces, si vives en este constante agradecimiento, en esta constante actitud de ver lo positivo, tú te vas a sentir más ligera o más ligero. Recuerda, todos lo estamos haciendo bien. Si todavía hay una persona por ahí, si tienes una relación, si tienes una amistad, si tienes un familiar, que cuando tú te conectas con esa persona, tú te sientes algo incómodo y de pronto te toca algunos botones que te generan cierto malestar, recuerda que esa persona lo está haciendo bien y lo único que te está mostrando es que hay algo en lo que tú puedes trabajar. Entonces, elévate un poco y mira qué es lo que te está diciendo, qué es aquello que tienes que aprender. Y súper importante, la última parte de la que hablamos y son los errores. Vea esos errores, ese ejercicio me pareció súper lindo. Vea esos errores que tal vez has cometido en tu vida y mira cómo desde allí pudieron ocurrir cosas positivas, pero en el caso, por ejemplo, de Mari, una de esas cosas positivas que pasó fue que pudo ir a reparar. Nunca es tarde para tomar acción de pronto de algo que hiciste en tu vida, de lo que te detuviste a mirarlo, observaste estas cosas positivas y tal vez alguien está esperando una palabra de aliento, una pedida de disculpas, de perdón, no sé, pero entonces mira que también desde la gratitud podemos reparar. Creo que eso es lo que encierra todo nuestro episodio de hoy y yo me siento muy feliz porque esto es un tema que creo que nos compete a todos. No necesitas nada, solo hacerlo. O sea, está en tus manos. No necesitas ir donde un terapeuta, no necesitas ir a un centro de reparación, no necesitas nada. Solamente es tomar acción, pensar y sentir que realmente eres una persona bendecida y agradecida e incorpora este hábito todos los días. Solo necesitas papel y lápiz y vas a ver cómo lo vas fortaleciendo día a día y vas a ver además cómo tu entorno se va a ver mágicamente impactado con solamente esto que tú empiezas a hacer. Así es, de verdad. Gracias por estar ahí. Creo que con esto cerramos nuestro episodio número 6. Yo también estoy muy feliz de que hayamos podido compartir este tema. Es un tema que a lo largo de esta conversación pues trajo recuerdos importantes y me encanta pues poderlos compartir como una herramienta para todas las personas que nos están escuchando. Antes de despedirnos, queremos recordarles que nuestro propósito es construir una comunidad donde podamos compartir nuestro proceso de transformación, pero también desde nuestro lugar poder aportar cómo puedes construir hábitos. Y hoy, por ejemplo, hablamos del hábito del agradecimiento, pero entonces quiero aprovechar para invitarte próximamente a un taller que se llama Nutriendo tu Alma, que se llevará a cabo en la ciudad de Cali el día 27 de septiembre. Esto es un taller que está conectado
con tus emociones, con tu relación con la alimentación, pero lo más importante, y es de lo que hablamos aquí, es de cómo puedes construir hábitos que están relacionados a la alimentación. Así que si esto resuena contigo, si esto te llama la atención, recuerda que en nuestras redes sociales nos puedes encontrar como @lashoyos y por ahí te podemos brindar la información de este taller, que es un taller vivencial, es experiencia, es un taller de todo el día, así que no te lo pierdas. Bueno, Mafe, gracias por la invitación. No se lo pueden perder. Es realmente interesante poder relacionar todo el tema de las emociones, la alimentación, pero sobre todo, como decía Mafe hace un momento, es algo que contribuye a este propósito que nosotras tenemos de poder acompañar a las personas a construir sus hábitos, siempre pensando en el bienestar. Entonces, así llegamos entonces al final de nuestro episodio número 6. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos. Si esta información resonó contigo, dale me gusta, comparte con las personas a las que creas que esta información le puede servir, estas herramientas que hemos compartido pueden ser de utilidad. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @lashoyos en Instagram. Y recuerda que estaremos aquí todos los martes cada 15 días, así que espera nuestro próximo episodio. Nos vemos entonces. Chao, chao. Oye, me estoy hablando.